Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice así: después que Juan, uno de los profetas del Señor, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios. Diga evangelio del reino. Evangelio del reino de Dios, ¿cierto? Y en el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, diga conmigo, el reino de Dios se ha acercado. Diga esto fuerte, arrepentíos y creed en el evangelio. Fuerte la palabra. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado diga conmigo, evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿el qué? El fin. ¿Qué entonces hay que predicar? ¿Solo el evangelio? El evangelio del reino. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Esto es para que nos quede, me dice este hermano está predicando puras cosas que no están en la Biblia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo predicaba esto? Juan. Mateo 4:17. Vamos a avanzar un poquitito. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No me dio ni una sonrisa cuando yo le dije eso. Se acercó. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es tremendo. Es que hay una gran diferencia. Usted sabe que la palabra evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Una buena nueva, una buena noticia. Algo que está viniendo y que está haciendo cambiar ciertas cosas que en realidad antes eran malas y las transforma buenas, ¿cierto? Pero hay algo que nosotros tenemos que comenzar a aprender también. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos que entender que un evangelio bueno no significa necesariamente de que sea el evangelio del reino de Dios. O sea, tú has escuchado palabra. Puede ser que por ahí has escuchado mucha palabra. Pero en ese entonces no solo había un solo evangelio, había muchos evangelios. Muchas doctrinas que cambiaban esta forma de pensar. Hoy está el evangelio de Mahoma, el evangelio de Confucio. Pero este evangelio es diferente. Es el evangelio del reino de Dios. O sea, hay una gran diferencia entre el evangelio y el evangelio del reino. Quítele usted la palabra reino al evangelio y queda solo evangelio. Por eso dice Pablo, en una de las cartas, dice, aunque venga un ángel, en Gálatas, ¿cierto? Aunque venga un ángel a decirle a usted que hay otro evangelio, o que está aquí, o que Cristo está allá, o que hay otro evangelio, a esos tenerlos por malditos,
como anatema, sea ese anatema. Fíjense lo que está diciendo Pablo, que el verdadero evangelio es el evangelio del reino, no el evangelio que nosotros creemos profesar a veces. Por eso hay una gran diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio. Porque el evangelio del reino transporta algo que los otros evangelios no tienen. Mahoma, ¿dónde está la tumba de Mahoma? Ahí está, bajo tierra, ¿cierto? En cambio, ¿dónde está Jesús? Vivo, sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, ¿cierto? Por eso la diferencia grande entre nuestro Dios y los dioses ajenos. Mahoma sigue enterrado y la gente le sigue sirviendo hasta con la vida. Se matan a ellos mismos, son capaces de cometer terribles asesinatos y terribles terrorismos en contra de otras personas a causa de la profesión de fe que ellos tienen. Nuestro Dios, que está vivo, a veces no profesamos la fe como nosotros debiéramos de profesar. Esa profesión de fe es una profesión de fe de reino. Diga conmigo reino. Dígale al de al lado, evangelio de reino. El evangelio liviano, el evangelio solo, no lleva fruto. Una persona que vive en un evangelio liviano, en un evangelio en donde, y en esto caben muchas personas que van a la iglesia y que no actúan de acuerdo al evangelio que Dios quiere que actúen, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros transformemos nuestro pensamiento. Ahora tómese la cabeza ahí y ponga su mano en la cabeza y diga: yo soy del evangelio del reino y llevo mucho fruto. Dice Gálatas 5:22, una carta que le escribe el apóstol Pablo. Dice así: porque cuando nosotros comenzamos a vivir en la vida del evangelio del reino, comenzamos a vivir en el espíritu. Cuando comenzamos a vivir en el espíritu, comenzamos a vivificar los frutos del espíritu de Dios. Y esos frutos son, escuchen, amor, gozo, paz. Vaya contándolo con sus dedos. Amor, gozo, paz, paciencia. Ay, ese me dolió. Benignidad, bondad, fe. Voy al tiro al otro. Mansedumbre, templanza. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? 9. No le copian los dedos del lado. Usted que tiene sus propios dedos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos del Señor. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Porque la ley se hace para bienes, para buenos y malos. Por más que usted sea un abogado exitoso y usted sea una persona que haya ayudado a muchas personas durante su vida, y ese abogado exitoso haya ayudado a muchos casos de forma gratuita para que no se cometieran injusticias, pero resulta que llegó a la casa y encontró a la mujer con otro hombre, y al final lo que hizo fue agarrar la pistola y matarlo. Por más que usted haya sido bueno, y le van a tener un poco de misericordia en la justicia humana, pero igual lo van a condenar por homicidio, ¿sí o no? Igual. Aquí no hay misericordia para usted. Al tiro, homicidio. Y si fue planeado, y si fue calificado, todo lo investigan a tal punto de que usted tiene que ver si que ese hombre mató porque sí, porque no, porque estaba enojado, porque fue un impulso, fue planificado.
pero va a ser igualmente calificado. Inocente o culpable. Y si mató, culpable. Pero cuando usted actúa en los frutos del Espíritu, no hay ley contra eso. O sea, es que yo tengo mucha paciencia. Siga siendo paciente. Porque aunque usted tenga paciencia, Dios no lo va a recompensar por tener paciencia, porque usted lo que está teniendo en su vida es los frutos del Espíritu de Dios y es el reino de Dios en usted. ¿Se da cuenta? Entonces, escuche. El evangelio sin fruto es un evangelio liviano, un evangelio sin fruto, sin fructificación, sin multiplicación, palabra muerta. En cambio, un evangelio del reino lleva fruto. Y el evangelio del reino lleva un fruto que en realidad nosotros tenemos que comenzar a tener cuando vivimos bajo esa autoridad del evangelio del reino. ¿Me entiende? Ahora, levante su mano al cielo. Recíbame esta palabra. Cuando el evangelio del reino toque tu corazón, vas a comenzar a ver más frutos de los que veo hoy día. No solo los frutos espirituales, porque no solo estás accesando a través del evangelio del reino a tener frutos espirituales, sino que estás accesando a tener frutos naturales y frutos de demostración del reino. Por eso cantamos "Demuestra tu gloria". Por eso tú tienes que en esta mañana entender que nosotros hemos sido creados para demostrar el reino de Dios en nosotros. ¿Me lo está recibiendo, no? Dígame amén, dígame algo, mueva sus brazos, muévalo. Yo tengo que comenzar a demostrar el reino de Dios en mi vida, comenzar a demostrar el poder de Dios en mi corazón. Todo lo que el reino me enseña, yo lo tengo que comenzar a vivir en una demostración de poder y de autoridad para Cristo Jesús. Por eso el reino te confronta. ¿Me entiendes? Dígame. ¿Está aquí? ¿No se ha ido? ¿No está pensando en la comida de más rato? Ya. Entonces, ¿cuáles son los frutos espirituales? Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 dones. 9 frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos que demuestran el poder de Dios? Diga conmigo: prosperidad, salud, liberación, cambio, transformación, compromiso, arrepentimiento. Cuando una persona del Evangelio del Reino comienza a vivir como en el reino mismo, comienza a traer sobre su vida demostración del reino, que es diferente a la del Espíritu, porque contra esas no hay ley. Pero la demostración del reino de Dios trae sobre nosotros prosperidad, porque Dios te quiere ver pobre. Si Él te hizo rey y sacerdote, eres un embajador de su reino, ¿cómo vamos a andar vistiendo harapos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a estar viviendo como pobres si Dios quiere que en nosotros haya prosperidad? Entonces todo, dice la palabra, todo lo que emprendas, todo va a ser de bendición y tus manos van a ser de bendición en donde tú estés. Por eso es prosperidad, ¿no? Aquí no es una doctrina, no, Dios es prosperidad. Segundo, Dios es salud, porque dice Isaías 55, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados, por sus llagas, por sus dolores, por los escupitajos, por los latigazos que le dieron en la cruz, por aquello nosotros fuimos sanados. Y Él cargó la multitud de maldiciones que habían sobre nosotros, la multitud de enfermedades que habían sobre nosotros. Entonces no me vengan a decir de que Dios no los quiere ver sanos. ¿Cómo los quiere ver? Sanos. Entonces yo cuando declaro, ay, hoy día me necesitan enfermo, yo estoy declarando a mi vida lo que en realidad no lo es. Porque la palabra de Dios dice, si por sus llagas fuimos sanados, yo declaro sanidad sobre mi vida. Usted va a convivir con enfermedades toda la vida. Pero usted no permita que ningún virus, ni bicharraco, ni bacteria